pruebas y termina enlatada. One of the things we need to look at long term, because all of these disasters basically are telling us what we need is an environmentally friendly energy system instead of nuclear fission. All of these disasters are a wake-up call. Dice que todos estos desastres son como una llamada de atención, ¿no? Como una llamada para That what we despertar. really need is Que lo que realmente necesitamos es un sistema de energía Amistosa. No, amistosa con el medio ambiente. Compatible con el medio ambiente. Paul Brown had something called a nuclear remediation system because Paul Brown was doing transmutations and he could render radioactive nuclei stable. Que dice que Paul Brown tiene un remedio nuclear because he was doing transformations. Transmutation. Que estaba haciendo transmutaciones. Oh no, this is actually, what Paul did was he tuned an electromagnetic wave to the nucleus that was unstable, and he actually put the signal in for a stable nucleus, and then it just stabilized it. Que lo que hacía era de forma electromagnética, con un generador electromagnético, neutralizar la radiación. La inestabilidad La del inestabilidad del But that's núcleo. inside the nuclear plant. Oh no, it's in the environment. En el ambiente. En el ambiente. Pero So se podía he would estabilizar. reverse the radiation. Mm-hmm. O sea que invertiría la radiación, lo cual quiere decir que tenemos sistemas para combatir esto. So Right. how many people are respecting this? Actually, they didn't respect Paul Brown since he died in a mysterious accident after he tried that. Que no le respetaron porque además murió en un un misterioso accidente, Paul Brown. Yeah. But we have, so that we mean that we have the possibility of cleaning up Yes, radiation. yes, we have that Tenemos la possibility. capacidad de limpiar o de neutralizar estas emisiones nucleares. One of the reasons, Tecnología. one of the reasons they went after Paul Brown is that he thought that depleted uranium was toxic to the environment, but he went up against a multi-trillion-dollar nuclear munitions corporation, or industry. Que una de las razones por las que se lo quitaron de en medio fue porque estaba afectando a una gran compañía nuclear multinacional, entonces no les interesaba que estuviera. Because if you can put out a signal that will turn uranium into lead, you can also put a signal out that will turn mercury into gold, and they realize that. Dice que podía mutar el uranio en plomo, pero que al cambiarle la señal también podía mutar el mercurio en oro, y que se dieron cuenta de esto. Entonces, So in this case, electromagnetism and alchemical reactions are explainable. en este caso, el electromagnetismo y las reacciones alquímicas son explicables. It relates to what we talked about. The centripetal force is the opposite of nuclear radiation, electrically and transformatively. And that's what they didn't want. Que Right. la fuerza centrípeta es la reacción opuesta a una reacción nuclear. A nivel personal, tomar sal y Potasio el miso. yodado. Potasio yodado. Miso. O yoduro potásico. I don't know exactly. Yoduro de potasio. Homeopathy. Homeopathy. La homeopatía. Sí, Again, what we need to do is, there has to be a grassroots movement for energy to get this done, because the corporations aren't going to do it. We need to shut down the corporations that are responsible for this already, and maybe responsible for the next disaster in the future. Que lo que necesitamos es terminar con todas estas compañías
que están explotando este tipo de energía, porque son ellas las que han provocado estos desastres y que pueden seguir provocándolos en el futuro. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Los gobiernos del mundo. Education on nonlinear energy is one solution. Education about nonlinear energy. We need Educación. And that's going to be the next part, is energy. And right now we have no need for doing any nuclear fission whatsoever. We have the technology to do free energy right now with working devices. Dice que esa es la siguiente parte de la presentación, que actualmente hay ya tenemos la tecnología para crear energía de forma sostenible y sin nuclear, exactamente, sin energía nuclear y sin dañar el medio ambiente. Yeah, Chernobyl was unnecessary, Fukushima was unnecessary, and 3 Mile Island is unnecessary. We need to transition to a safe form of energy, and those are available. Dice que Fukushima o Chernobyl y 3 Mile Island fueron innecesarios, que tenemos ya los aparatos para crear otro tipo de energía y que hay que cambiar, hay que transformar. Let's go to another entirely dirty energy supply, petroleum. Otro suministro absolutamente sucio de energía, el petróleo. Yeah, this is a photograph of the Deepwater Horizon exploding because they were drilling into a fault line in the Gulf. Esa es la foto de la explosión del Golfo de México, porque cavaron demasiado profundo en la falla. Una falla. Okay. Yeah. Oil is usually found in plate boundaries, in fault lines. That's where most of these rigs are located. Dice que es que normalmente además trabajan en las uniones de las placas, en las fallas, entonces por eso sucede esto, provocan actividad sísmica. O ya las hay de por sí, entonces. Porque ahí está el petróleo. Sí. Es más fácil, no tienen que... It's easier to dig in the boundary than in the... Es más fácil. Yeah, the geologists say that rock is soft. In other words, it's easier to drill in a fault line than it is anywhere else. Que la roca es más blanda ahí. So that's what they're doing. Es más fácil perforar ahí que en otro lugar. But when you do that, you destabilize the fault. Pero cuando haces eso, desestabilizas la falla. And they know this. Y lo saben. When you look at a map of where all the rigs are located, this results in a global destabilization of the entire planet's fault zones. Dice que cuando ves un mapa global de todas las fallas y de todas las plataformas, ves que están desestabilizando completamente las placas terrestres. Con este tipo de... Bill, are you leaving enough time to talk about the energy stuff? So, anyway, worst case scenario, destruction of life in the oceans. El peor escenario es la destrucción de la vida en los océanos. Earthquake swarms. Terremotos. Swarms. Yeah, clusters, large amounts of earthquakes. Terremotos en cadena, diríamos, o gran cantidad de terremotos. And if this happens, this is what happened with the Deepwater Horizon. Esto es lo que ocurrió. This is actually a shot of the Atlantic, not the Caribbean. Eso es el It's on the Atlántico. ocean El floor. Atlántico, no el Caribe. El fondo del Atlántico, cerca del Golfo de México. As far as what to do, leave the affected area, obviously. Do not join a cleanup crew. They're the first ones to die. You don't join what? Sorry? A cleanup crew. Que la primera cosa que hacer es dejar la zona y no unirte a un grupo de limpieza
porque son los primeros que se ven afectados. Yeah. Do not consume local food, it's contaminated. Que no consumáis comida local porque está contaminada. Yeah. And don't consume the local seafood. If you eat prawns that taste like crude oil, that's a bad sign. Que no consumáis marisco de la zona, si coméis gamba que sepa a petróleo, pues es una mala señal. And as far as long-term, for undoing this mess, environmentally friendly energy systems is a long-term solution. Biological remediation, and that would be using microbes to actually digest the crude oil that's already on the ocean floor. Yeah. Oh. Let's go part, sorry. Que Well, biológicamente hay formas, hay formas que serían microbios que empiecen a comerse el Sí, que hay petróleo. formas biológicas de combatir esto, con ayuda pues sí, de microbios, de bacterias que se comen el petróleo. Y que hay energías que evidentemente evitarían que esto suceda. And permanently shut down the corporations responsible. Que lo primero que habría que hacer sería cerrar las empresas responsables de todo esto. Let it really be beyond petroleum. BP stands for Beyond Sí, Petroleum. los primeros BP, que son los dueños de esto. Okay, now let's go to a Project HARP accident. El That was a question. el accidente del proyecto HARP. Okay, what it is a short between the ionosphere and ground. Dice que es como un corte entre la ionosfera y la Tierra. Yeah, there's never been a photograph of HARP in operation, so this is an artist's rendition of it at the 100 megawatt power level output. Dice que no ha habido nunca una foto del proyecto HARP en funcionamiento, que esto sería una simulación de una no sé cómo se diría, They un do that light. blast, un They can rayo do de Yeah, Digo, si de hacen 92 saludo a 100 podemos ver. megatones. it's in a classified area, so nobody's able to take photos. Una simulación, porque no se ha visto, no se ha fotografiado. Well, yeah, the natives do, but they're not allowed to take photos. So, Ya que los nativos ven en la luz, el resplandor, pero no les permiten tomar fotos. Están en zonas que no hay Que no hay población población más que cercana. indios o nada, ¿sabes? okay. The danger with this is, what you do is you have a conductive path up to the ionosphere. If you have a CME happening at the same time as this, then it backs right up down that ionized trail to the transmitter. Oh, that El would be good. problema de esto sería si sucede, si lo hacen al mismo tiempo que hay una eyección de masa coronal del Sol, una tormenta solar, pues que volvería a la Tierra pues multiplicado, No, Conducido por ese rayo. que les llegaría a ellos. claro que volvería, rebotaría. Bueno, que de vuelta a ellos en vez de rebotaría y le mandaría. volvería a... So they can't use it that much. They can't use it during a CME, or if they did, then, I mean, this is the possible result. They will come back to Que that. dice que no Oh, pueden yes, usarlo. in a big way. Que si lo usan ¿Veis que el sol es durante muy la usado? solar, les puede rebotar. O sea que ante una tormenta solar no pueden utilizar porque les reventaría. Claro, entonces no van a poder utilizarlo ahora. Mucho, porque va a haber muchas. Sí, Va a haber varias al día, ¿eh? que el sol se lo cargará, ¿no? Se lo puede cargar. The sun could destroy it. Yes, Así sea. or if they throw the switch at the wrong time. ¿Puede explicar un poquito el proyecto HARP? ¿En qué Explain a bit how HARP works. Oh, okay. HARP is called the High Auroral Active Research Program. Se llama el proyecto de... High altitude High overall. Altitude Auroral Proyecto de Active. investigación de auroras, o de Mhm. Activos, So- activos, sí. Mhm. auroras Oh, activas. because it affects the aurora borealis. Yeah, Harmonic. right. So what happened is that they discovered that, well, first, that this thing will actually heat the upper atmosphere, the boundary between the stratosphere and ionosphere. What this does is it pushes the atmosphere up, and many
Lo que produce es que primero impacta con la capa superior de la atmósfera y produce la eleva y produce una ionización. The ionosphere. Ionosphere. And many satellites, many spy satellites are in polar orbits. Que muchos satélites están en esa órbita. So what this does